los socios, esto sí podría afectar el contrato, o cuando se afecta el consentimiento del socio que se considere esencial, también podría afectar el contrato, pero el principio es que la nulidad del vínculo, la nulidad vincular, no afecta a todo el contrato social. Otro de los elementos es el objeto social. Pero, perdón, ¿puedo hacer una consulta con respecto a algo que leí de consentimiento? A ver, dime. Yo estuve leyendo un ítem que decía con respecto a la muerte de uno. Se corta. ¿Hola? Dice que con respecto a la muerte de uno de los socios, pero se le cortó. Sí, pero a ver qué quiere decir. En principio, la muerte, dependiendo de qué tipo de sociedad, en principio, si son sociedades aquellas que denominamos por partes de interés o donde la persona del socio es muy importante, el artículo 90 establece que la muerte del socio va a afectar al contrato, implica la resolución parcial del contrato. Y eso también nos lleva al campo, que un poco lo hablamos la clase pasada, creo que lo mencioné, de los herederos. Cuando los herederos en principio, si no está pautado en el contrato, no estarían obligados a incorporarse como socios, debería estar pautado en el contrato. Si son menores, sí o sí, va a tener que ser siempre de responsabilidad limitada el alcance de su compromiso, digamos, su participación. Perdón, profe, que la interrumpa, pero hay varios compañeros que todavía no están pudiendo entrar. Y que... ¿Por qué razón será? Yo puse que entraran sin problema, pero bueno, a ver, tengo que dejar, para poder ver eso, tengo que dejar de compartir pantalla. Denme un segundo. O salvo que hubiera una manera, capaz que acá. No, finalizar reunión, optimizar. No sé, porque la otra clase no las puede ver. A ver, un segundo, No, acá está. Yo admití a todos. Profe, le hago una consulta. Yo intenté ingresar 4 menos 10 y me decía como que todavía no arrancaba la reunión. No, porque no pude arrancarla hasta las 4:06. No pude. Y no sé por qué. El Zoom me volvía a la página de inicio y me pedía una clave que no sé. Algo pasó esta vez hasta que logré enganchar con el Zoom que desde Secretaría Académica nos tienen habilitado. A ver, voy a intentar. No se agregue porque hay como 40 chicos. Yo tuve que volver a salir para poder entrar. A ver, ahí. Pero mira que puse a todos, sin... A mí me salió un cartel que el anfitrión pronto lo iba a agregar y no pasaba nada. No, yo agregué a todo, mira acá he puesto ahora, bueno, no sé si esto no se les sale a ustedes lo que me parece a mí en la pantalla, ¿verdad? A ustedes solo les sale la filmina, ¿no? Ahí admitía uno por uno, pero había puesto habilitar a todos como la clase pasada, que lo había logrado hacer y ahora no. No sé qué puede estar pasando, profe. Ya está, pero ya entraron todos, ¿no? No sé cuántos. Y habían varios, no sé ahora. Profe, buenas tardes. Acá tengo una compañera que todavía puede entrar. No me sale. ¿Sabes qué? Tengo como todos, como que admití a todos, es que... Sino que vuelva a salir y vuelva a entrar como hice yo. Yo tengo a todos como admitidos, no sé qué otra cosa puedo hacer. Miren, a mí me costó muchísimo abrir la reunión hoy. No sé si tiene que ver algo con eso, pero no me sale nadie que me esté pidiendo entrar. Y además, ahí sigo modificando cosas al tocar. Pero... Profe, igual parece que es un problema de Zoom, porque en otra materia leí que también pasaba lo mismo, que querían entrar y el profe no le parecía que nadie estaba ahí. Me costó, miren que yo siempre empiezo a dejar la máquina habilitada media hora antes. Lo han visto, que la tengo abierta. Estoy se me había apagado el teléfono y bueno, después me olvidé de responder. Tratando de... ¿Va a quedar bien ese modelo con ese estilo de mate? Si queda bien con ese, déjalo con ese. Tienen el micrófono chicas,
apaguen si no me voy a ver obligada a silenciar yo, ¿sí? Bueno, sigamos, lo lamento, yo realmente no es que no admito a la gente, admití a todos los que iban saliendo, y ya no me figura nadie. No. Tengo una consulta, ¿usted habilitó la reunión para 300 personas? Pues puede pasar eso. No, es que yo eso no lo hago, esas reuniones ya están creadas supuestamente, y yo me meto a la dirección que me dice la Secretaría Académica con mi nombre y son de 300 personas. Ah, me decía que... Carlos, silenciate, por favor. Bueno, vamos a empezar, sigamos, lo lamento por lo demás, no puedo hacer otra cosa, yo acá no me aparecen. Bueno. Si van saliendo, bueno, vamos a seguir, ¿sí? No sé por qué pasó. Disculpe, ¿quiere silenciar mejor los micrófonos? Sí, vamos a hacer eso, porque no están respetando. El que quiera hacer una consulta que lo active, porque le hemos dicho a los compañeros en el chat y todo, pero no sé si... Sí, y también les agradezco porque vi que en el chat había, bueno, compañeros que fueron poniendo los artículos, me parece buenísimo que se vayan ayudando así. Acá, bueno, hacemos algo, trato de hacer que la Filmina sea ágil para que no, digamos, no cargarla con mucha información, pero ustedes tienen que ampliar, obviamente, esto es súper escueto, ¿comprenden? Bueno, decíamos, yo voy a intentar viendo, a ver, es que también tengo que ver lo del chat. Bien, les decía, otro de los elementos importantísimos es el objeto social. ¿Qué es el objeto social? Son las operaciones, las actividades que esa sociedad se propone realizar con la sociedad. ¿Para qué? Para lograr ese fin que se proponen. Y el legislador en esto requiere que se trate de una actividad organizada, destinada a producir bienes o servicios o actuar en su intercambio. ¿Qué es el objeto entonces? Está ahí lo que podemos clarificar como que es el objeto, que tiene que estar determinado con exactitud. Todo el conjunto de actividades que esa persona jurídica, que esa sociedad se pretende llevar a cabo y que debe estar especificada con el mayor detalle posible dentro del contrato social. Se dice que es la causa o el supuesto de la causa contractual, que tiene una naturaleza funcional y que es de ejercicio continuado, no se acaba en un momento, sino que es de ejercicio continuado, y es la causa contractual porque precisamente es la finalidad con la que se constituye a la sociedad. Puede en general referirse a una actividad lucrativa o no. Lo que requiere la ley es que se trate de una actividad organizada, destinada a producir bienes o servicios o, como dice allí, actuar en su intercambio. Entonces, ¿cómo debe ser ese objeto? Que esto es lo más importante, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 11, inciso 3, debe ser preciso y determinado. Es decir, así tiene que estar detallado cada uno de los actos que pretenden realizar en el acto constitutivo. Esto es esencial, y esto cumple precisamente la función de delimitar la actuación de los administradores, porque conforme a lo que establece el artículo 58 de la Ley de Sociedades, los administradores obligan a la sociedad, esto es muy importante, siempre es materia de examen. ¿Hasta dónde los administradores obligan a la sociedad? Obligan a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Es decir, la ley responsabiliza a la sociedad frente a los terceros de buena fe que contratan con la sociedad por todos los actos que realiza el administrador o los administradores, aun cuando estos exceden sus facultades estatutarias. Igual responsabilizan a la sociedad, siempre que, y ahí está de nuevo, siempre que no sean notoriamente extraños al objeto social. Esto surge del artículo 58,
que patentiza de alguna manera esto que pongo allí, la doctrina del ultra vires, de ir más allá. ¿Qué significa? ¿O qué implica esta doctrina? Que la actividad, el objeto social, que va a estar especificado de manera precisa, determinada, con la mayor exactitud posible en el contrato social, es el límite natural, tanto del poder de los administradores como de la propia capacidad de la sociedad. Recuerdan cuando hablé en general de persona jurídica, hablé del principio de especialidad, ¿no? Que está referido a el objeto social que de alguna manera delimita incluso la propia capacidad de la sociedad. Bueno, no solo la capacidad de la sociedad, sino también el límite de la actuación de los administradores, porque estos van a comprometer a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Por eso, los actos que no son notoriamente extraños al objeto social van a ser imputables a la sociedad, es decir, la sociedad va a ser responsable, aun cuando el administrador, se hubiera extralimitado. Eso será objeto de un planteo distinto, el ir después contra el administrador y demandar por su responsabilidad o exigirle responsabilidad al administrador o removerlo del cargo por no cumplir debidamente su función. Pero frente a terceros, si el acto no es notoriamente extraño al objeto social, aun cuando esto implique que digamos, no era de la finalidad específica de la sociedad, va a comprometer a la sociedad. Ahora, que si el acto es notoriamente extraño al objeto social, entonces no compromete a la sociedad. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que por los actos que son ultra vires, es decir, que van más allá de lo que dice el objeto social, la sociedad no queda obligada y por tanto va a poder repeler las acciones judiciales o los reclamos que se le formulara por parte de terceros. Siempre en caso de duda va a responder la sociedad, sin perjuicio de que después, como les decía, esa sociedad tiene una acción, la vamos a ver más adelante, contra el administrador, contra aquel que realizó el acto en nombre de la sociedad, aun cuando no tenía la atribución de hacerlo. Cuando alude a que el régimen se aplica aún, este artículo, ¿no? El artículo 58 dice que este régimen se aplica aún en infracción de la organización plural, se tiende a proteger de esta manera a los terceros de buena fe que contratan con un socio o un representante. Esto de infracción a la organización plural es que en el caso de que un órgano administrativo colegiado tenga divididas o distribuidas de alguna manera las funciones y un administrador realice algún negocio que vaya más allá de lo que era propio de su competencia realizar, no puede invocársele frente a un tercero desconociendo ese acto. La sociedad va a tener que hacerse responsable de ello y asumirlo, pero cosa distinta será la responsabilidad que tenga luego quien obró de esa manera. Entonces, lo que debe quedarles claro es que el objeto tiene que estar en todo esto que estoy hablando ahora. Voy tratando de mencionarlo de acuerdo a cómo está en el programa, pero lo que vamos a hacer esencialmente es repasar todos los incisos del artículo 11, y aún algunos que no están en el artículo 11, pero que son necesarios e imprescindibles que estén. Entonces, sigamos con objeto social, tiene que ser preciso y determinado, esto encuentra su explicación, recuerden, en la capacidad misma de la sociedad, hasta dónde puede actuar la sociedad y como correlato de ello, hasta dónde pueden los administradores comprometer a la sociedad, y hasta dónde no. Otra cuestión es, con respecto al objeto, es que debe ser posible y debe ser lícito. Y esto nos lleva a los artículos 18, 19 y 20. El objeto de la sociedad obviamente debe ser posible y lícito. Si fuera de objeto ilícito
¿Cuál va a ser la sanción de acuerdo al artículo 18? La nulidad absoluta. Allí la sanción es fatal. Si se constituyera una sociedad que tenga un objeto ilícito, la sociedad es nula. No hay manera de salvarlo esto. Solo deja salvo, bueno, la ley, los derechos de terceros de buena fe. Y bueno, en cuanto a esto, como decía, la sanción es fatal, porque en el caso de que así se constituyera una sociedad, se declarará la nulidad de la sociedad, y además se debe proceder inmediatamente a la liquidación por parte del juez que declare la nulidad, y una vez que se realice el activo, se cancela el pasivo si queda un remanente. Por eso digo que es grave, porque aquí la sanción es que aun cuando te quedara un remanente después de reparados todos los daños, ese remanente ingresará al patrimonio del Estado para fomento de la educación. Algunos cuestionan esto, critican esto porque, como inconstitucional, porque es confiscatorio y de alguna manera violatorio del artículo 17 de la Constitución Nacional del Derecho de Propiedad. Entonces, lo básico aquí es que la sanción es bastante grave, e incluso no solo responsabiliza a la sociedad, sino de manera solidaria e ilimitada a los administradores, y quienes actúen en la gestión social van a responder de manera ilimitada y solidaria con la sociedad por el pasivo social y todos los perjuicios que hubiera causado. Es difícil pensar en que una sociedad se constituye con objeto ilícito, pero puede ser cuando se constituye, por ejemplo, sociedades, y hemos visto en tiempos recientes, ¿no? La constitución de una sociedad para evadir impuestos, por ejemplo, ¿no? No la evasión ocasional de un impuesto, no lo que es en alguna medida, que sí es un delito, pero no se refiere a la evasión ocasional por parte de una sociedad, sino esa sociedad que es constituida precisamente para evadir impuestos y de alguna manera no realizar ninguna actividad productiva, sino estar constituida para emitir facturas y blanquear dinero, por ejemplo. Ese sería un ejemplo. O una sociedad constituida con el fin de explotar juegos de azar, y no es que el juego de azar sea ilícito, no, sino que está reglamentado, que está regulado, y que solamente el Estado establece cómo se explotan esos juegos de azar. Entonces, una sociedad constituida con objeto ilícito, la sanción más grave, ¿no? Es nula. Luego, pues, una sociedad constituida con objeto lícito, pero de actividad ilícita, ¿cuál es la sanción? Y bueno, también aquí la sanción es la disolución y la liquidación de la sociedad, y se aplican las normas, al igual del artículo 18, los socios que acreditan buena fe quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 18, y por ejemplo, es el caso típico, sería de una sociedad que está constituida legalmente, que tiene una actividad lícita, por ejemplo, de exportación e importación de mercancías, y dentro de esa mercancía se le ocurre introducir sustancias prohibidas, ¿no? o drogas, si se quiere. Ese sería un ejemplo. Luego también está la sociedad de objeto prohibido del artículo 20. Hay sociedades que, de acuerdo al objeto que se destinan a realizar, está de alguna manera reglamentado en Argentina y está prohibido en razón de ese tipo. Es decir, algunos tipos sociales no pueden realizar determinadas actividades. Por ejemplo, y además que a determinadas actividades, como veremos, están sometidas a una regulación especial y también a un control especial.
una sociedad que se dedique a seguros no va a poder ser llevada adelante por un tipo, por ejemplo, de sociedad colectiva, o una entidad financiera. Entonces, hay determinados tipos o determinadas actividades que están prohibidos para determinados tipos sociales. En ese caso también la nulidad, la sanción es la nulidad y la liquidación. Quiero ver si me están... ¿Ahora me pueden hablar? ¿Les saqué hasta acá vamos bien? No. Sí, profe. Sí, profe. Una consulta, ¿se me escucha bien? Profe, tiene el micrófono apagado usted. Profe, no se le escucha nada. Sí, ahí está tratando. Ahí está. Es complicado, madre mía. Ahí está, vamos. Bueno, entonces estamos bien. Ahora estamos todos con el micrófono encendido. Bien, Sí, entonces eso es todo en cuanto al objeto, que es importante, insisto, que esté bien determinado en el contrato social cuál es el objeto de la sociedad. Y ahora vamos a comenzar con la cuestión de la forma, que es otro elemento. El artículo 4 de la ley dice que debe otorgarse por instrumento público o privado. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, de acuerdo al tipo social, algunas están obligadas a estar constituidas por escritura pública y otras pueden ser por un contrato entre particulares y solamente con la certificación de firma, que este sería el instrumento privado. Debe contener, y esto es muy importante, todo lo que nos indica el artículo, ahí está, el artículo 11, todos los elementos del artículo 11, que son los elementos esenciales, no tipificantes, no hacen al tipo social en particular, sino que son propios de todos los tipos sociales. Hay un elemento que ya lo voy mencionando, que siempre es pregunta de examen, que no está dentro del artículo 11, pero que sí es necesario que esté en el contrato constitutivo, que es la fecha de cierre de ejercicio. Bien. Hasta ahora todos esos elementos que hemos venido hablando que deben confluir, ¿no? El tema de la personificación, la persona jurídica, que hablamos la clase pasada, la pluralidad o la organicidad y el tipo, la tipicidad, van a tener que complementarse con esto que está aquí, la registración y la publicidad, para dar seguridad a los operadores de comercio, a las personas que negocian y que interactúan con la sociedad, sí o sí deben registrarse y además cumplir con el requisito de la publicidad. La registración, de acuerdo al artículo 5, 6, 7 y 12 de la ley, y publicidad de acuerdo a las condiciones que establece allí el artículo 10. Entonces, el acto constitutivo, su modificación y el reglamento siempre se tienen que inscribir en el registro público del domicilio social y en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del artículo 11, inciso 2. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, es decir, previa aceptación de todos los otorgantes, en el caso que se extienda por instrumento privado. Si se extiende por instrumento público, obvio que esa ratificación, esa firma,
o esa declaración de autenticidad de esa firma no va a ser necesario porque ya es emitido por un escribano. El caso típico es el de la sociedad anónima, que sí o sí se tiene que constituir por escritura pública. Entonces no es necesaria la ratificación de la firma, porque ellas ya son autenticadas por un escribano público, con lo cual no es necesario. En cuanto a la publicidad en la documentación, las sociedades harán constar en la documentación que de ellas emane la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el registro. ¿Vamos bien hasta acá? De acuerdo al artículo 6, dentro de los 20 días de constituido la sociedad, ¿cuándo se constituye la sociedad de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada? Con el A partir del acuerdo. Con el acuerdo, muy bien. A partir de que se emite el acto constitutivo, de que se formaliza, tienen 20 días para su inscripción. O en su caso, el artículo habla de la autoridad de contralor. Esto ya un poco lo mencionamos la clase pasada y siempre es pregunta de examen, siempre, ¿no? ¿Por qué en su caso? Y porque, por ejemplo, para las sociedades anónimas primero tenemos que pasar por la autoridad administrativa de control, que es Inspección Provincial de Personas Jurídicas en Neuquén, ¿no? Inspección General de Personas Jurídicas en Río Negro. Esto es muy importante, que entiendan que en estos casos intervienen dos autoridades del Estado. Uno, el registro público. ¿Qué hace el registro público? Da publicidad, da lo que denominamos oponibilidad a terceros. Si no está inscrito en el registro, no es oponible a terceros. Hay una alumna que me preguntó por PEDCO qué significaba eso, porque me hablaba del artículo 157, 158 del Código Civil y Comercial, que quedó un poco ahí, no lo había entendido bien. Y me pedí ejemplo. Es esto precisamente. El acto existe desde que las partes lo acuerdan, ¿verdad? Pero frente a terceros, ¿cuándo va a existir? ¿O cuándo va a poder invocarse? Una vez que está registrado, ¿no? Entonces, para eso sirve el registro, para dar publicidad a terceros. Toda modificación, todo cambio en las condiciones del contrato tienen que inscribirse en el registro público. Si no se inscriben, que este es el paralelo de aquel artículo 157 del Código Civil, ¿no? Si no se inscribe, no va a ser oponible a terceros, sí va a valer entre los otorgantes del acto, entre los socios, o con un tercero que sí se prueba que lo conocía, pero frente a otros, no, porque si no está inscripto, no le es oponible. La inscripción es lo que hace que sea oponible y le da de esa manera publicidad. Y el registro establece determinadas condiciones, porque también manda a publicar edictos. Eso por un lado, pero por otro lado está lo de la autoridad administrativa de control, que necesito que lo diferencien, que se den cuenta que son dos organismos distintos. El registro público en Neuquén, por ejemplo, depende del Poder Judicial, y la Inspección Provincial de Personas Jurídicas depende del Poder Ejecutivo. Entonces, debe cumplirse con esta formalidad. ¿Puede repetir lo último? ¿De qué depende el registro público y el otro? En Neuquén, por ejemplo, el registro público depende del Poder Judicial de Neuquén. Fíjense que está incluso en diferentes organismos, ¿no? Y la Inspección Provincial de Personas Jurídicas depende del Poder Ejecutivo. Están en lugares físicos diferentes, además, y dependen de poderes distintos. En cambio, en Río Negro, la Inspección General de Personas Jurídicas cumple las dos funciones, la de publicidad, la de registro, primero, ¿no? Y con eso publicidad y oponibilidad a terceros, y la de autoridad administrativa de control, de verificar para aquellas sociedades que están sometidas a esto el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. Entonces, de acuerdo al artículo 6, tienen 20 días desde el acto constitutivo y en su caso 30 días adicionales, que va a poder quedar prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. La inscripción tardía solo si no se hace en ese plazo, si no se logra concretar la inscripción en ese plazo,
se vence el plazo complementario y no llegaron a concretarla, solo va a poder inscribirse tardíamente si no media oposición de parte interesada. Es decir, todos van a tener que estar de acuerdo para la inscripción, lo cual esto era una de las cuestiones que criticaba la clase pasada, que decía que si la idea era llevarlas hacia la registración, ¿no? Como antes que cualquiera podía pedir la registración, ahora dice no, para la registración todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, ¿queda claro lo de la autoridad de Contralor? ¿Sí? Hay una autoridad administrativa de control y después de pasar por la autoridad administrativa de control van al registro público para obtener registración y publicidad a terceros, ¿sí? Yo me perdí, profe, cuando mi compañera le pidió que repitiera lo de Neuquén, que por un lado depende del Poder Judicial de Neuquén y por el otro, y ahí no alcancé a terminar de anotar. Por el otro es la autoridad administrativa de control. El registro público da publicidad. Y en el caso de Neuquén, insisto, esa función la tiene asumida el Poder Judicial a través del registro público que está, si quieren les digo ahí, en la avenida Boulevard o avenida 25 de Mayo, y casi Independencia. Y en cambio, la autoridad administrativa de Contralor de la que habla la ley, en el caso de Neuquén, está ahora, estaba antes en la calle Carlos H. Rodríguez, ahora no sé si seguirá ahí, pero es Inspección Provincial de Personas Jurídicas, hace relativamente poco que se le asignó, bueno, sí, en el 2017, antes se llamaba Dirección de Personas Jurídicas, siempre Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ahora se llama Inspección Provincial de Personas Jurídicas y depende del Poder Ejecutivo. Eso pasa en Neuquén, no así en Río Negro, porque en Río Negro está la Inspección General de Personas Jurídicas y cumple ese mismo organismo, que depende del Poder Ejecutivo en Río Negro, cumple las dos funciones, la de registro y la de publicidad, de registro y publicidad, y el control administrativo que el Estado sí o sí debe ejercer sobre determinados tipos sociales. ¿Por qué es esto así? Yo creo que algo lo expliqué en la clase pasada, pero por si no fuera así lo repito. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué es diferente en Neuquén, en Río Negro, en Capital Federal, que está Inspección General de Justicia también? Hay muchas cuestiones, nos regimos por la Inspección General de Justicia. De hecho, la semana pasada les mencioné la primera disposición de este año, que estableció un plazo máximo de duración a las sociedades en general, de 30 años, y que antes no lo teníamos, si bien está en el artículo 11, la obligación como elemento esencial no tipificante de fijarle un plazo a la sociedad, no decía cuál. ¿Recuerdan? Que lo comentamos, no tenía un plazo máximo, de práctica o de costumbre eran 99 años, pero a partir de enero de este año ya son 30 años. Y eso es por una disposición de la Inspección General de Justicia. ¿Por qué hablamos de tantos organismos? La verdad que marea esto, pero tiene su razón en que somos un Estado federal, ¿verdad? Y como Estado federal, cada provincia tiene autonomía y puede regular sus propias instituciones y legislar sobre sus normas de forma. Lo que es el derecho de fondo, lo que es el derecho sustancial, ¿quién lo dicta en Argentina? No están silenciados, ¿no? ¿Quién lo dicta? ¿Me entienden? Poder legislativo. Muy bien, pero ¿qué poder legislativo? La nación. Muy bien. Es la nación la que dicta las normas sustanciales de fondo. ¿Cuáles serían? El propio, el específico, digamos, el por excelencia, el que hablamos las clases pasadas, el Código Civil. El qué. Siempre en clase trataba de marcarles así, porque la idea es que
ustedes no estudian derecho y lo importante es que entiendan en general, y por ahí yo lo explico medio llano, ¿no? ¿Quién dice qué derecho tenemos sustancialmente? El Congreso de la Nación, ¿no? El Congreso de la Nación. Pero ahora, ¿cómo se aplica ese derecho? ¿Cómo lo llevo adelante? Que es la forma, es cada provincia. Cada provincia tiene, como somos un Estado federal y una forma de gobierno republicana, cada provincia imita o repercute, no sé cómo explicar, decir, imita de alguna manera esa misma estructura de poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y dentro del ámbito provincial establece las normas de forma, de cómo aplico o cómo se aplica en cada jurisdicción local ese derecho que Nación dice que tenemos. ¿Y cómo es eso entonces? Precisamente así. En el caso de sociedades, el Congreso de la Nación dicta las normas que rigen a las sociedades en todo el país, que es derecho sustancial, más allá de que vamos a ver que más de una oportunidad, como esto casi roza ya lo que hace más a la forma, al cómo, pero bueno, lo deja regulado de alguna manera, o también hay otras cuestiones, como por ejemplo las medidas cautelares que vamos a ver, la intervención judicial, son normas que en general se podrían considerar que son de forma, son normas procesales, y las normas procesales son de competencia de las provincias, no de la nación. Pero vamos a ver que así todo el legislador, en el caso específico de esta ley, 19.550, o la ley de quiebra, introduce algunas normas procesales. ¿Para qué? Para que se apliquen de manera uniforme en todo el país. Pero hay otras cuestiones que ya deja libradas a cada legislador provincial, como por ejemplo esto, cómo estructura sus autoridades. Entonces, cada provincia va a estructurar su autoridad administrativa de contralor, como dice la ley, que lo dice así bien amplio, bien general, bajo la forma que quiera, ¿no? En el caso de Neuquén se estructuró de esta manera, y se diferenció como lo diferencia en realidad el legislador nacional con registro público y autoridad administrativa de contralor. Río Negro dijo, no, voy a poner todo esto junto. ¿Bajo qué? Bajo la Inspección General de Personas Jurídicas. Chubut tiene otra, Mendoza tiene otra, Formosa tiene otra, Santiago tiene otra. ¿Comprenden? Cada una de las 24 provincias tiene su forma de organizar sus autoridades, sus instituciones, y de dictar sus normas procesales. Por eso tenemos un Código Civil Comercial de la Nación, ¿verdad? Uno solo para todo el país. No hay uno para cada provincia, hay uno solo para todo el país. Pero códigos procesales civiles, hay uno para cada provincia, ¿sí? Y además hay uno para nación. ¿Hay un solo código penal para Argentina o no? ¿Me siguen lo que estoy diciendo o no? Estoy hablando en general para que puedan entender por qué hay distintos tipos de autoridades administrativas dependiendo de la provincia. Sí, profe, la seguimos. Claro, decía, hay un solo código penal, eso lo saben, eso es materia de fondo, eso es legislación sustancial, y solo tiene competencia para dictarla el Congreso de la Nación. Una provincia no podría decir, bueno, no, para nosotros nos parece que, por ejemplo, ahora que estuvo tan discutido y tal, para Nación, determinar hasta dónde es aborto y hasta dónde no, lo dijo, y ahora que una provincia dijera, no, el aborto es un delito, no podría. ¿Comprenden? Porque eso se sanciona y lo legisla el legislador nacional. Pero luego cada provincia establece sus códigos procesales. Entonces cada provincia tiene un código procesal penal distinto, y de hecho con distintos sistemas. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema en Neuquén que es bastante novedoso en comparación con otros que son no tan garantistas como el de Neuquén. Ahí comienza a surgir muchas diferencias. Tenemos un código procesal penal para Neuquén, otro diferente para Río Negro, otro diferente para Buenos Aires y para cada una de las provincias. No sé si me logré explicar y me entendieron lo que quiero decir. Sí, profe, se entendió. Que les sirva a ustedes para entender una cosa. Nación dice el qué.
y cada provincia dice el cómo lo aplico, cómo llevo adelante el derecho que el Estado nacional me está diciendo que tengo. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos muy claro. La ley 19.550 nos habla de un registro público, de comercio, dice, ahora ese quedó como un error hoy, porque si ya le sacaron a la propia sociedad el aditamento comercial, les quedó ahí el registro público de comercio, eso no lo modificaron, pero bueno, es el registro público. Y por otro lado, la autoridad administrativa de control que va a controlar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales. No sé si se escucha mi perro acá. Un segundito, que lo voy a sacar. Disculpen, pero se me abrieron una puerta y se me vino a dormir al lado mío. Bien, entonces, hasta acá llegamos con lo que es registración, y bueno, luego la publicidad, que es el artículo 10, todo lo que tiene que tener el edicto de publicación de constitución de la sociedad. Nos queda hablar sobre las estipulaciones nulas, que son las del artículo 13. En principio, todo está prohibido, determinadas cláusulas contractuales que, ya saben, igual que la cláusula contractual no anula el contrato en este caso, ¿no? Pero que, por ejemplo, le reserve a algún socio todos los beneficios y que no soporte ninguna pérdida, ¿no? Porque eso va en contra de la propia definición de sociedad, que deben comprometerse a participar en los resultados negativos como positivos. Entonces ninguno podría quedar liberado de contribuir en las pérdidas, ni ninguno podría tener solo beneficios. Otro es que los socios capitalistas se retribuyan los aportes con un premio mayor o adicional, o que incluso que se distribuyan dividendos sin que existan ganancias, eso tampoco, que aseguren al socio la posibilidad no la posibilidad, que le aseguren que va a obtener ganancias, o bueno, como establece allí, que la totalidad de las ganancias y aún en las prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio, a los socios sobrevivientes, y que permitan la determinación de un precio para la adquisición por parte de otros socios, o incluso también otra de las cuestiones que podrían considerarse como nulas es que le prohíban a un socio retirarse de la sociedad o ejercer el derecho de receso. Toda estipulación contractual de estas es nula, pero no afecta en sí al contrato. Por ahí alguna de estas se establece en el multiple choice y ustedes tendrán que decir si es o no una estipulación nula y qué consecuencias tiene. Yo igual todas estas filminas se las dejo, así que están ya ahí. Bueno, una de las cuestiones que también está en el programa lo vamos a mencionar así un poco a vuelo de pájaro, el tema de la sociedad digital. Un poco les mencioné la clase que hablamos de personas jurídicas en el artículo 158 que introduce del Código Civil y Comercial, que les expliqué que es novedoso porque introduce dos cuestiones que no estaban antes en general para personas jurídicas, pero ni siquiera estaban para las sociedades comerciales, y que estaba relacionado con la posibilidad de realizar reuniones simultáneas aún sin estar presentes, ¿no? Bueno, antes también les decía que en el estatuto tiene que, o todo lo que hace al funcionamiento de los órganos de la sociedad tiene que estar en el estatuto, y que podría preverse esta posibilidad de asambleas simultáneas, o teleconferencias también se les denomina, y también la posibilidad de establecer, siempre que estén presentes el total de los socios y la decisión se adopte por unanimidad, lo mismo que una norma similar prevé la ley 19.550.
Bueno, antes hace años atrás esto era impensable, pero hoy lo vivimos con total normalidad, estamos en clase en este momento, estamos todos presentes y aunque no nos vemos las caras, pero nos estamos escuchando. Entonces, esto es algo, el tema de la administración electrónica y la oficina digital para ustedes es súper normal, de hecho para inscribirse creo que hacen todo así, ¿no? A través del CIU, de esta oficina, sí, oficina digital le llaman ahora, ¿no? En la UNCO. CIU. El CIU y Sí. la PEDCO. Claro, pero acá, sí, el CIU es para anotarse, ¿verdad? Sí, eso lo usan, pero no usan la oficina digital esta que a mí me ha sacado realmente, me ha desbordado la oficina digital. No sé qué es porque nos reescribimos en el CIU a la carrera. Bueno, sí, yo uso el CIU para todo lo que son actas y demás, y para verlos a ustedes, que de hecho todavía no logro ver bien el listado, me metí hoy de nuevo y no está, pero no, a nosotros ahora usamos oficina digital para todos, que es de ahí de Secretaría Académica. Digamos, un solo papel, nada. Y yo, la verdad, ¿cómo? Que capaz que los ingresantes, los de primer año, sí tuvieron que usar esa oficina virtual. Lo que pasa que como esta materia es más avanzada, la mayoría hemos hecho las reinscripciones por el CIU y No, yo supongo que también todo eso, Vanessa, se debe regir por el CIU, pero ahora, por ejemplo, a nosotros como docentes, para presentar cualquier cosa, las declaraciones juradas de cargo, todo a través de esta oficina. Y yo, la semana pasada, quería irme a vivir al campo y amo el papel y la BIC, porque la verdad que no podía hacer entrar mi dirección. Y no hubo manera, no sé, algo está mal en esa oficina digital, así, oficina digital me sale en los mails. Y yo cargo todo, porque ahí hasta para pedir licencia o para las LAO, que le llaman para pedir la licencia anual, o todo lo que hace a personal, debe ser eso. Ahí todo lo que hace a personal está ahora manejado de manera digital. Y cada vez caminamos más. Esto fue un ejemplo nada más para mencionar que lo tenemos ahí, que a mí me parecía súper lejano y no, lo tengo ahí, tengo que lidiar ahora. Tanto es así que si uno no toma mucho en cuenta estas cosas, tenía un problemita con un número en mi computadora y bloqueé claves, hice desastre. Cada cosa tiene su clave, así que hay que estar... usted lo tiene mucho más claro seguro que yo, y cada vez tendemos más hacia eso. Bueno, las sociedades no se podían quedar atrás y la ley 27.349, como ven, no está dentro de la ley 19.550, la sociedad digital, es una ley que trata varias cuestiones, no solo de sociedades, es una ley de esta medio colectivo que trae un montón de cuestiones, pero bueno, del artículo 33 al 62, que son los que a nosotros nos interesa, trata una sociedad que se denomina Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS, que no es una sociedad anónima, es, como dice allí, una sociedad por acciones, tiene más que ver o más parecido a una sociedad de responsabilidad limitada, y este tipo prevé la posibilidad de constituirse digitalmente a través del registro público, tiene incluso formularios, hay más de algún compañero acá presente que trabaja ya en una escribanía, por ejemplo, o mismo tiene relación con el registro público y ven que está el contrato, se puede hacer todo de manera virtual, de manera digital. Se puede constituir, incluso llevar sus libros de manera digital. Este es un nuevo tipo que fue creado precisamente para promover la actividad y fomentar la inversión. Una consulta, profe. Sí. ¿Estas sociedades digitales tienen la obligación de llevar libro suelo digital y todas las otras sociedades también? Pues viste no que es la obligación. ¿Cómo? Sí, que AFIP sacó una resolución como hace 2 años, no me acuerdo muy bien, el famoso libro digital de sueldos.
¿Es más específica a las SAS o se generalizó a todas las sociedades, de todos los Todas las tipos? sociedades, en realidad, que lo soliciten, no, esta de la sociedad digital que estamos viendo acá, está específicamente regulada como ya para su constitución, desde su constitución, es esta, la SAS, ¿no? Lo que vos estás diciendo, otra cuestión, que se extiende a todas las sociedades, y todas las sociedades, en función de resoluciones de Inspección General de Justicia, pueden solicitar también llevar libros de forma digital. Ajá. Pero tiene que esto que hacer. estamos hablando, o en el programa que habla de sociedad digital, nos estamos refiriendo específicamente a esta ley de apoyo al capital emprendedor, la ley 27.349, que regula este tipo social. Que, como insisto, no está dentro, y pregunta generalmente de examen, no está dentro de la 19.550, y es una ley que permite la posibilidad de constituirla digitalmente. Ya la vamos a desarrollar más en la parte especial, pero que les quede esto, que es tiene varias cuestiones particulares, es muy accesible para la constitución, para pequeños y medianos emprendimientos, y una de las cosas que les refería hace un momento, que en el artículo 11 yo doy porque ustedes el artículo 11 se lo tienen que saber, pero van a ver que dentro del artículo 11 hay una cuestión que les mencioné hace un ratito, que no está, pero que sí debe estar, que es el tema de la fecha de cierre de ejercicio. Debe estar establecida en el contrato constitutivo, la fecha de cierre de ejercicio. Y esto no está en el artículo 11, pero sí, curiosamente, se estableció en la ley 27.349. Está previsto allí que tiene que estar la fecha de cierre de ejercicio en el contrato constitutivo. Creo que es, no recuerdo bien si el artículo 32 o por ahí, pero eso para que lo tengan en cuenta, que suele ser pregunta de examen. Bueno, luego ahí menciono las leyes que se mencionan acá, de firma digital, que reconoce y establece la condición para emplear la firma electrónica y de la firma digital y la eficacia jurídica que tiene ello. Se creó a través de esta ley la infraestructura para la firma digital en Argentina, todo a través de un código encriptado. Podemos emitir documentos que van a tener validez y efectos frente a terceros y solvencia para hacerlos valer solo con una firma digital. En Argentina eso está en vigor hace un montón de años, y en Neuquén también. Y es eso, simplemente que permite firmar documentos electrónicos con la misma validez y eficacia que los emitidos con el papel y la firma manuscrita, con la firma hológrafa. Y la ley 26.047, que bueno, rige el Registro Nacional de Sociedades por Acciones y los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras, que esto implicó una modificación en el artículo 8 de la ley de sociedades. Vamos a entrar ahora en elementos que denominamos específicos, un poco mencionamos hace un tiempo atrás, que es el tema del aporte. El aporte es un elemento específico del contrato social. Contiene, ¿qué es el aporte? Es el contenido de la obligación del socio, que surge en principio, obvio, del artículo 1, ya el mismo artículo 1 lo menciona, el artículo 11, inciso 4, lo vuelve a establecer como uno de los elementos esenciales no tipificantes del contrato. Y bueno, el artículo 38, que ya nos viene a decir cuáles son los bienes aportables. Entonces los aportes están específicamente regulados en la parte general de la ley, como normas que se aplican a todas las sociedades, son normas comunes para todos los tipos sociales, aunque la ley contiene normas particulares para algunos tipos sociales, que las vamos a ver. Entonces el aporte, ¿cómo lo podemos definir? Como dice allí, es el contenido de la obligación del socio
que surge del contrato, y el contrato crea de esa manera una relación jurídica entre el socio y la sociedad. El socio es deudor del aporte respecto de la sociedad, no respecto de los otros socios. La obligación de aportar surge entonces, insisto, de la propia definición de contratos de la sociedad y del artículo 38 de la ley, que habla de los bienes aportables. Los bienes pueden constituir, y hay que tener en cuenta una cosa, ¿qué constituye el aporte? O la suma de los aportes comprometidos. ¿Qué conforma? Lo dijimos en la clase pasada. El capital social. El capital social, muy bien. Conforma la suma de los aportes, no del que se concretó, no del que se integró, no, del que se comprometieron. Si dijeron que van a aportar 2 millones de pesos, es por los 2 millones y aportaron, y tienen la posibilidad de ir aportando escalonadamente o en cuotas, es el aporte total que se comprometen a realizar de todos los socios el que conforma el capital social, que debe ser ese capital social, ya lo hemos dicho, adecuado y suficiente para cumplir con el objeto social. Entonces, de esa manera, el aporte tiene una función tanto instrumental como una función de garantía, una doble función. ¿Por qué? Porque el aporte en principio constituye el capital social, como decíamos, y al comienzo, al momento de nacer la sociedad, se igualaría a lo que en ese momento es el patrimonio. Y lo que les mencionaba sobre la doble función, la función instrumental, ¿qué quiero decir con esto? O por qué se dice que los bienes aportados son o tienen una función instrumental, porque son necesarios para desarrollar la explotación del giro previsto como objeto en el contrato social. Entonces, todos los socios van a comprometerse a realizar algún tipo de aportación, algún tipo de bien, ya sea de dar, de hacer. Profe, disculpe. Sí. Entonces, ¿por qué dijo que tiene función instrumental? Porque no alcancé a notar. Porque en concreto es que permite desarrollar el giro del negocio, el objeto del contrato social. Es por eso tiene una función instrumental, porque sin el aporte no podríamos llevar adelante el objeto social. Por eso me refiero a función instrumental. Profe. Sí, Camila. ¿Por qué sería de garantía entonces? Y de garantía todavía no lo desarrollé. De garantía es porque es el respaldo de las obligaciones que contrae el sujeto societario. Es decir, frente a terceros, la sociedad debe responder, ¿verdad? ¿Y cuál es su garantía o de dónde surge la garantía de que va a responder? Y de forma directa del aporte, de que el aporte comprometido se va a cumplir, se va a concretar. Entonces allí tendríamos las dos funciones. Instrumental porque permite llevar adelante la explotación que pretenden realizar o porque permite cumplir con el objeto social, por eso instrumental. Y de garantía porque respalda las obligaciones sociales, respalda las obligaciones que contrae la sociedad frente a terceros. Con esos bienes que se aportan y que van a formar parte del capital y del patrimonio, la sociedad va a tener que afrontar el pago de los acreedores. Por eso decimos que es además de garantía. El respaldo en realidad de los acreedores sociales va a estar constituido por el patrimonio social. Y uno, para determinar la solvencia de una sociedad, un tercero, cualquier contratante con la sociedad, un tercero a la sociedad, ¿no? Para determinar la solvencia de una sociedad, no solo se va a ir a estar a la cifra
después que comienza a girar la sociedad, ¿no? La cifra estable y permanente del capital, como hablamos la clase pasada, que es una cifra, digamos, en algún aspecto meramente ideal, y supone la suma de los aportes recibidos. La realidad es que una vez que la empresa comienza, o la sociedad comienza a funcionar, van a estar más al patrimonio, ¿no? Eso lo habíamos dicho, pero la realidad es que la suma del aporte, que conformaría en total el capital social, es garantía frente a los acreedores sociales. Más allá de que en la realidad, en lo concreto, no va a ser eso, sino que va a ser el patrimonio, la verdadera garantía frente a los acreedores. No sé si me logré explicar y si hay una mezcla, pero para que puedan diferenciar que son conceptos distintos, capital y patrimonio, que la garantía, si se quiere, nominal, es la del capital, pero la real es el patrimonio, el conjunto de bienes que tiene de bienes y de deudas que tiene esa sociedad, la que realmente me va a permitir saber cuál es la solvencia de esa sociedad. Pero el principio y lo que tiene que estar publicado y lo que tenemos que conocer es el capital social. Que va a estar formado, como les dije inicialmente, por los aportes. Esto es importante, generalmente se pregunta cómo se conforma el capital social, más allá de que día a día, con lo que hace a la actividad comercial de la sociedad, ese capital no está directamente representado por el patrimonio. Entonces, en cuanto al aporte en sí, decíamos, tenemos que ir al artículo 38, que habla de los bienes aportables. Los aportes pueden consistir ya sea en obligaciones de dar o en obligaciones de hacer, y el cumplimiento del aporte debe ajustarse a los requisitos que impone la ley, de acuerdo a la distinta naturaleza de los bienes. Ese artículo 38 habla, recuerdan, de la inscripción preventiva, que hablamos en algún momento, incluso para las sociedades en formación, que podían inscribir preventivamente bienes registrables a su nombre. Y algo que es muy importante es que cuando el tipo social es que la responsabilidad del socio se compromete en forma limitada, siempre el aporte va a ser de bienes determinados, va a ser una obligación de dar, bienes determinados y susceptibles de ejecución forzosa. ¿Por qué? Porque es necesario que esos bienes puedan ser ejecutados y convertirse en líquidos, poder obtener de allí dinero para poder hacer frente a las obligaciones sociales, que puedan ser fácilmente ejecutables esos bienes. Por eso habla de susceptibles de ejecución forzosa. ¿Cuáles serían? Un inmueble, un automotor, bienes que son posibles de llevar de manera... Profe, ¿podría repetir la última parte, por favor? En cuanto a qué tipo de bienes se pueden aportar o cómo van a ser los aportes de las sociedades de responsabilidad limitada, en los que los socios comprometen su responsabilidad de forma limitada, siempre tiene que ser de bienes determinados susceptibles de ejecución forzosa. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Y les explico qué es susceptible de ejecución forzosa, que pueden ser llevados a remate. Y poder convertirlos en algo líquido, poder pagar las deudas con eso, ¿sí? Porque una obligación de hacer es susceptible de ser embargada y rematada. Es pregunta. O sea, las ¿Cómo, empresas... profe, puede repetir la pregunta? Que les decía que sí o sí, cuando la responsabilidad se compromete en forma limitada al aporte, por ejemplo, una sociedad anónima, una SRL, sí o sí la obligación o el aporte va a tener que consistir en una obligación de dar, no de hacer, jamás va a poder ser de hacer el aporte principal, ¿no?
tiene que ser una obligación de dar. ¿Y dar qué? Un bien determinado. Hay que especificar qué bien. Y además, susceptible de ejecución forzosa. Puede ser dinero, pero si se aporta un bien, tiene que ser pasible y posible de ejecutar mediante un remate. A eso se refiere, ¿sí? Para poder ¿Cómo hacer pasible, profe? Pasible, digamos, de... Susceptible de ser vendido, ¿no? Claro, muy bien, ahí está, susceptible de ser vendido o ejecutado. ¿Sí? ¿Pero es la ejecución, entra por concurso y quiebra o directamente por subasta pública en remate? Que eso dependerá, si entra en quiebra y será en medio de una quiebra, pero si no, lo importante es que el bien sea pasible, por eso le dije, es que tenga la posibilidad, se trate de un bien que pueda ser ejecutado en remate. No necesariamente vas a llegar a una, puede que sí, a una quiebra, eso ya es otra cuestión, pero el bien a aportar tiene que ser de los bienes que pueden ser ejecutados en remate. O sea, todo menos Por ejemplo, herencia un inmueble, por ejemplo, un auto, por ejemplo, una lancha, todo aquel bien que es registrable. Y, profe, cuando esos bienes están dentro de herencia, se toma como herencia futura y no se puede hacer nada, ¿no? Pero ¿cómo? No podés aportar un bien que esté dentro de una herencia. Y cuando el socio ya esté viejo, tengo entendido que cuando es SA, por ejemplo, acciones o títulos que haya puesto en el aporte de la sociedad, eso también entra en los herederos cuando fallece el propietario. Sí, pero eso no es un aporte. El aporte es el que constituyó el capital social, y vos estás diciendo heredar las acciones, eso es otra cosa. Esa es la posibilidad de transmitir tu participación accionaria o transmitir tu cuota. Eso es otra que lo vimos la clase pasada, la posibilidad de, por ejemplo, que un heredero adquiera la parte de un socio. ¿Es posible? Y si está pautado, sí. Si no, no es así. Y si el caso de que el heredero fuera menor, sí o sí, y la responsabilidad, por ejemplo, de esa sociedad es ilimitada y solidaria, ese menor tiene que tener responsabilidad solidaria, y si no, se puede retirar de la sociedad. ¿Sí? Ajá, como Esa es otra cuestión. Yo acá estoy hablando del aporte en sí, lo que constituye a la sociedad y lo que constituye al capital social. En el caso de las sociedades que la responsabilidad se va a comprometer en forma limitada, el aporte debe ser de obligaciones de dar, de bienes determinados susceptibles de ejecución forzosa. ¿Sí? Ahora igual vamos a entrar, acá está, yo les hice una esquemita de lo que es la clasificación del aporte, y vamos a ver que el aporte se puede clasificar en función del objeto, por un lado, y de la modalidad. ¿A qué me refiero con eso? Del objeto, que puede ser una obligación de dar. ¿Y qué va a ser de dar? Dinero o bienes. Y como les dije, en el caso de la responsabilidad limitada va a tener que ser bienes determinados susceptibles de ejecución forzosa. Y por otro lado también podrían ser obligaciones de hacer. Para algún tipo societario puede constituir el objeto del aporte una obligación de hacer, como por ejemplo para las de capital e industria. El socio industrial aporta un hacer, aporta un trabajo. Pero para las sociedades, por ejemplo, de responsabilidad limitada o la sociedad anónima, nunca se puede aportar una obligación de hacer. En todo caso, podrá ser en algunos casos una aportación accesoria, complementaria, pero no la principal. Acá están obligados a leerse todos los artículos del 38 en adelante de la ley. Yo acá voy a mencionarlos en general, y lo que es trascendente que entiendan. Esto del aporte es directamente vinculado con la responsabilidad. ¿Por qué a un socio, una sociedad de responsabilidad limitada, o aquel socio que compromete de forma limitada su responsabilidad, solamente puede aportar dinero o un bien, pero determinado de ejecución forzosa? Porque la responsabilidad le llega hasta ahí, hasta lo que aportó. En cambio, otros que tienen su responsabilidad comprometida en forma ilimitada podrían aportar otro tipo de bienes,
incluso el usufructo, el uso, el goce, porque si finalmente no se cumple o no llegara o llegara a surgir algún problema frente a terceros, van a poder el tercero cobrarse las deudas sociales, primero con los bienes de la sociedad, y si no alcanza va a ir contra los bienes de el socio. ¿Entienden? Yo me quedo ahí para que me respondan, pero bueno, se hace complicado al no tener esta posibilidad de vuelta por la forma en que estamos tomando la clase, ¿no? Pero bueno, con respecto entonces al objeto, podemos clasificarlos así, en obligaciones de dar y en obligaciones de hacer. De dar, que les quede claro, que debe cumplirse en dinero o en especie me refiero a través de bienes, cuando es en especie se pueden aportar derechos, se pueden, como establece el artículo 40, o créditos, y a veces incluso se puede aportar una marca, una patente, un know-how, el nombre, el derecho al nombre, también podría ser objeto de un aporte, dependiendo del tipo social, ¿no? Ya dijimos que si se trata de sociedades que la responsabilidad se compromete en forma limitada, tienen que ser de bienes que exista la posibilidad de ejecutarlos, si son bienes en especie. Y luego la obligación de hacer, que constituiría el caso típico, el trabajo, en que el socio se obliga a poner a disposición de la sociedad o no solo el trabajo, también podría ser sus conocimientos técnicos, un servicio. Y la otra forma de clasificar el aporte de acuerdo a la modalidad del aporte puede ser en propiedad, esto surge del artículo 45, que va a ser en propiedad. Se presume, ya que hay una presunción, anótenselo, es una presunción que frente a cualquier caso de duda o de nada decir el contrato, se entiende que el aporte se hizo en propiedad. Se presume que los bienes que se aportan en propiedad, si no consta expresamente que el aporte se hizo en uso y goce, es decir, que solamente se otorgó el uso y el goce del bien. Profe, disculpe, le hago una consulta. Entonces, Me quedé sí, cuando explicó en propiedad. ¿Qué significa en propiedad? Que la propiedad del bien se transmite a la sociedad, es decir, yo entrego un bien, por ejemplo, entrego un vehículo. Ese vehículo ya no va a estar más registralmente a mi nombre, yo lo tengo que en la sociedad, y cuando lo entrego y al constituir el contrato social, vamos a tener que luego inscribir en el registro de la propiedad automotor ese mismo vehículo a nombre de la sociedad, porque ya no es más mío como socio. ¿Me entendés? Claro, porque ahora si sí. lo aporto, se entiende o se presume que lo aporto en propiedad, no que doy solamente el uso del disfrute del bien. El traspaso se produce, el traspaso a la propiedad se produce hacia la sociedad, del socio a la sociedad. Entonces, si el socio se obligó a aportar la propiedad de bienes muebles o inmuebles, el título de transmisión podrá ser el propio contrato o un instrumento por separado. Entonces, en el caso de bienes registrables, está claro, tenemos que inscribirlo y pasar el bien a nombre de la sociedad. Pero si se trata de bienes muebles que no hay un registro para establecer de quiénes son esos bienes, ¿no? O de cosas, por ejemplo, no sé, una plantación, yo la tengo con los árboles, pero porque los veo acá, entonces digo, bueno, una plantación de árboles, ¿dónde registramos de quién es ese aporte? ¿No? Entonces eso se establece en el contrato o se puede establecer por un instrumento separado al contrato que diga que se van a aportar, no sé, 200 árboles a la sociedad. Los árboles no estarían registrados en ningún lado, o otro tipo o un mueble propiamente dicho, ¿no? Que no está sujeto a una registración para poder determinar su titularidad.
En esos casos, en el mismo contrato se establece cuál es el bien que se aporta y con eso ya quedaría zanjado. Otra forma o modalidad de entregar un aporte es en usufructo del bien. Ustedes saben que un mismo bien puede dividirse entre lo que hace al nudo propietario, al titular del bien, el que retiene la propiedad, o lo que llamamos en derecho nuda propiedad del bien, y transmitir solamente el usufructo del bien. Se separa o se desmembra lo que es la propiedad del usufructo del bien. El usufructo es un derecho real sobre una cosa y aporta a la sociedad ese derecho de usufructo que tiene sobre el bien. Esto está en el artículo 45. Profe, ¿tendría algún ejemplo de usufructo? Sí, cuando se aporta, por ejemplo, el disfrute de un campo, el usufructo de un campo. El campo sigue estando a nombre del propietario, del socio, y solamente aporta el uso de ese campo, el usufructo de ese campo, ya sea para explotarlo o para rentarlo. Y el producido de la renta, que serían el fruto de ese bien, es de la sociedad. ¿Comprendés? Pero la propiedad sigue siendo del dueño, del propietario. El usufructo es un derecho real que permite, esto está en el Código Civil, ¿no? Así como el derecho de propiedad es un derecho real, la servidumbre es un derecho real, el usufructo también es un derecho real y que permite, no es un contrato, no es como un contrato de alquiler, no, es un derecho real. Y esto incluso se inscribe, pero ¿qué hace el usufructo? Separa la propiedad del disfrute del bien, del uso y goce, bueno, ahí estaríamos medio mencionando con lo anterior, pero lo que hace es directamente separar la propiedad del usufructo del bien, y el usufructo se lo podría aportar, podría ser materia de aporte en determinado tipo social. Sí, Estefanía. Entonces el usufructo es que el dueño, por ejemplo, en el ejemplo que está dando usted del campo, el dueño sigue teniendo la titularidad del mismo, pero el uso vendría siendo de la sociedad. Claro, la explotación del campo, del establecimiento comercial, de lo que hubiera allí, lo realiza la sociedad. Profe, incluso si se cobra un alquiler por ese lugar, también es de la sociedad, porque los frutos del bien son de la sociedad, no se los queda el propietario. Pero a veces se aporta, por la cantidad de tiempo que dura la sociedad, no sé, 30 años, se aporta el usufructo de un bien, pero la titularidad del bien siempre es del socio. Profe, ¿puede repetir lo de presunción? Porque no alcancé a anotar lo que usted explicó en propiedad. Que siempre que se aporte un bien, se entiende o se presume que el bien se aportó en propiedad. ¿Entiende? Los bienes, en principio, es una regla general del artículo 45, que se presume que los bienes que se aportan en propiedad. Si no dice nada el contrato, esto es ante el silencio del contrato, sino lo que dice el contrato. El contrato puede establecer, no aporta, el socio A no aporta el usufructo del establecimiento comercial cito en tal lugar, ¿no? Y ahí está claro que no aportó la propiedad del bien, aportó solo el usufructo, el uso por el término de la vigencia de la sociedad, 30 años, por ejemplo. Pero si nada dice el contrato, se entiende que el bien lo aporta en propiedad. En cuanto a los aportes de uso y goce previstos en el artículo 45, se autoriza a las sociedades de interés a tener este tipo de aporte, por lo que dijimos recién, porque las sociedades que tienen una responsabilidad limitada, siempre el aporte tiene que ser de bienes determinados susceptibles de ejecución forzosa. Vean todas las veces que se lo repito, eso es muy importante. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones solo son admisibles como prestaciones accesorias estas de uso y goce, no como una prestación principal.
Y las prestaciones accesorias, ¿por qué será? Porque la prestación accesoria no se entiende que integren el capital. Lo que integra el capital es el aporte. Y no van a ser exigibles si no están previstas en el contrato. Esto de acuerdo que establece el artículo 50. Entonces acá ustedes tienen que repasar firmemente los artículos del 38, bueno, en realidad 37, que nos refiere a qué pasa en el caso de incumplimiento. También se pregunta mucho, ¿qué pasa si el socio no cumple con el aporte? Profe, yo ahí tengo una duda. En el A ver, caso ese, en la obligación de hacer, cuando el objeto es de obligación de hacer, bueno, eso no es de ejecución forzosa. ¿Qué pasa si incumple el socio? Y bueno, ahí se lo puede... ¿Cómo cumples con esa garantía? Claro, ahí está, que si el socio no cumple con el aporte en la forma en que se estableció en el contrato, va a incurrir en mora por el vencimiento del plazo que dice el contrato. Y si el contrato no dice nada, si no establece un plazo en el contrato para cumplir con el aporte es exigible desde que se inscribe la sociedad. Y si la obligación es de hacer, lo que se pueda es, si el socio no cumple con el aporte, intimarlo a que cumpla. Profe, el artículo dice... Va a poder, ¿cómo? No, el artículo 37 dice que queda excluido de la sociedad. Claro, por eso, pero primero se lo tiene que intimar. Se lo debe intimar a que cumple. Y si no cumple, puede, entonces, no es que es de pleno derecho que quede excluido. Podrá darse la opción a que cumpla, y si no cumple, queda excluido de la sociedad. Y si ese aporte, ese socio es esencial, entonces ya va a afectar directamente a la sociedad. ¿Se entiende? Que la sociedad, como bien decía recién, puede excluirlo sin perjuicio de que después podrá iniciar igual una acción, obviamente un juicio contra el afectado y exigirle el cumplimiento del aporte. Son como ahí los pasos a seguir frente al incumplimiento. Es, primero, tener claro cuándo se produce el vencimiento. Es cuando, en principio, ¿cuál es? La fecha que dice el contrato. Si el contrato no dice nada, es desde que está inscripta la sociedad. Y por el mero vencimiento, si hay un plazo, por el mero vencimiento, por el cumplimiento del plazo, si dicen que el aporte se tiene que cumplir a 60 días y no se cumple, ya a partir de ahí incurre en mora. Y entonces ahí lo que hace a los socios tienen la posibilidad, o la sociedad, no los socios, mejor dicho, la sociedad tiene en esto una opción. En principio lo intiman a cumplir. Y pueden, si no cumple, o excluirlo o iniciar también acciones judiciales para exigir que cumpla con ese aporte. Profe, ¿en el contrato siempre se va a especificar, digamos, hasta qué fecha deben hacer el aporte? Y en realidad en el contrato debe estar establecido todo. La ley te brinda posibilidades de máxima y de mínima. Por ejemplo, para las sociedades anónimas va a decir, lo vamos a ver más adelante nuevo, pero para la sociedad anónima va a decir que los socios tienen la posibilidad de aportar hasta 2 años, un plazo de hasta 2 años para aportar el total del capital, y sí o sí al inicio tienen que aportar un 25% del capital social, como mínimo, pero pueden aportar más. Eso la ley establece como parámetros de máxima y de mínima, pero la realidad es que eso se va a regir por el contrato, que es la ley para las partes. ¿Cuál es la verdadera ley para los socios y para la sociedad? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿O lo que pregunto? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cómo? ¿No sería el código? No. El contrato, por favor. Agustina, muy bien, el contrato. Esa es la verdadera ley. Recuerden que hablamos del principio en el momento de autonomía de la voluntad. Siempre, cuando también le hablé del Código Civil, siempre les dije desde el nacimiento, depende de lo que diga el contrato. Siempre es en función de lo que pautan las partes, porque esto tiene naturaleza contractual.
y en todo lo que hace la naturaleza contractual reina o prima el principio de autonomía de la voluntad. Entonces, si nada dice el contrato, tenemos lo que dice la ley. Y aún cuando el contrato de pronto podría decir otra cosa muy distinta a la que diga la ley y que va en contra de lo que la ley establece y que el legislador entendió que es de orden público, entonces ahí se va a aplicar lo que dice la ley. Por ejemplo, y voy a un caso, decía recién que la ley establece que los socios pueden establecer la forma de aportar la obligación de dar en dinero. En la SA, por ejemplo, lo puede establecer tranquilamente, pero dice, si lo va a entregar en cuotas, ¿no? en forma fraccionada, va a tener que ser un plazo máximo de 2 años, tiene que haber integrado. Esto no lo podemos dejar de lado, porque ahí la ley ya le estableció un máximo. Lo demás lo pueden acordar los socios. Si quieren de otra manera, si en vez de 2 años, 1 año y medio, si quieren 2 meses, si quieren en un solo acto integrar. Da igual. Lo que no pueden es superar ese máximo que estableció el legislador en plazo. Tampoco bajar el mínimo del 25% que tienen que aportar al comienzo, al momento de constituir, ¿no? Y fíjense que estoy hablando de sociedad anónima, pero, por ejemplo, para un tipo especial de sociedad anónima, que es la sociedad anónima unipersonal, el legislador dijo, no hay manera de establecer, de aportar en plazos. Hay que aportar todo al momento de constitución. Entonces se tiene que aportar sí o sí el total del capital al momento de la constitución de la sociedad. ¿Ven? Ahí establece algo distinto. Y eso específicamente está en el artículo 11, inciso 4, que dice, que refiere al capital social, ¿no? Que es capital social, además de todo lo que mencioné antes, esto es una obviedad, ¿no? Pero que tiene que estar expresado en moneda argentina, y que debe establecer también la mención del aporte del socio, y en el caso de las sociedades unipersonales, que son las SAU, el capital va a tener que integrarse totalmente en el acto constitutivo. Vean que allí no les da opción al socio de la sociedad anónima unipersonal, en lo que hace a materia de aporte. Pero en principio, en general, esto está librado a la voluntad de los socios y de los integrantes de la sociedad, siempre que respete las condiciones que establece la ley. Y una de ellas, básica y trascendental en lo que estamos viendo, es que siempre el bien que se aporta en una sociedad de responsabilidad o donde los socios comprometen su responsabilidad en forma limitada, es en propiedad. Y es de bienes determinados susceptibles de ejecución forzosa. ¿Sí? Es muy importante. ¿Me siguen hasta acá? ¿Profe? Ustedes van a tener que repasar, si ahí voy, Maite, parece, van a tener que leerse bien todos los artículos, tenerse bien claro el 37, cuándo es exigible el cumplimiento, como decía la compañera también, qué pasa si es un aporte de hacer, qué va a pasar, cualquier aporte que sea, tienen opción en materia de exigir o no el cumplimiento o excluirlo los socios. Lo importante es saber desde cuándo es que es obligatorio y cuál sería la sanción por el incumplimiento, ¿no? O cuándo, otra de las cuestiones que generalmente se pregunta es cuándo se incurre en mora por el cumplimiento del aporte. Si decime, alguien dijo profe, creo que fue... Sí, yo. Entonces, Maite. sí, el aporte para la SRL tiene que ser de dar y puede ser de hacer, pero esa sería accesoria. Claro, es accesorio y no forma parte del contrato. Y tiene que estar establecida también en el contrato social, perdón, dije no forma parte del contrato, no forma parte del capital, pero tiene que estar establecido en el contrato social, ¿sí? ¿Y lo mismo para la SA si no están, o solo para la si SRL? no están, para todas las de responsabilidad limitada. Bien. ¿No? Si no está establecido en el contrato, no podría ser exigible la aportación accesoria. Eso es importante, eso también léalo. No puse ahí el articulito, pero lo que hace a prestaciones accesorias está en el artículo 50. Lo básico es que entiendan que no integra el capital, van a tener que estar establecidas en el contrato,
tiene que precisarse todo lo que hace a la prestación accesoria, como la modalidad, cuánto va a durar, cuál es la sanción en el caso de que incumplan. Y si no resulta del contrato, es decir, si no están previstas en el contrato, no van a ser exigibles, no son obligatorias, y en consecuencia el aportante va a poder reclamar una remuneración si la aportan, es decir, se consideran así como obligaciones de terceros, como que si fuera un tercero que está brindando una prestación a la sociedad. Y se tienen que diferenciar claramente del aporte. Por eso mismo tampoco podrían ser en dinero, porque si no sería como un adelanto, y esto del dinero me lleva a hablar de otra cuestión, que es el anticipo o aporte irrevocable. Enganché con esto por lo de la aportación accesoria, que no puede ser en dinero, y hay un tema que no está previsto en la ley, que constituye un modo usual que utilizan las sociedades anónimas, las anónimas, específicamente la sociedad anónima, para obtener recursos, para obtener dinero. No hay normas legales ni reglamentarias que regulen esta forma, esta operación de anticipar dinero, o lo que también se denomina, mal se denomina aporte irrevocable, porque en realidad no es un aporte. Se está librado a la práctica de los negocios, porque no está en la ley, como les digo, y a lo que las partes acuerden, porque nada dice la ley con respecto al anticipo o al mal llamado aporte irrevocable en la ley 19.550. Sí está regulado ahora en el artículo 45 de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, la Ley 27.349 que mencioné hace un momento. Ahí define, da un concepto, ¿no?, del aporte irrevocable a cuenta de futuras emisiones, que es un negocio por el que un accionista o un tercero entrega a la sociedad anónima, porque insisto, esto es para la sociedad anónima solamente, en forma irrevocable, es decir, que no puede luego arrepentirse, digamos, y pedir el dinero, ¿no? Eso tiene un proceso, un trámite que realizar después. ¿Sí? Entrega dinero en forma irrevocable, o puede ser dinero, como también podría ser bienes determinados, para ser aplicados a la integración de un futuro aumento de capital. Es decir, puede ser un socio o un tercero el que aporte, un accionista o un no accionista, el que aporte ya sea dinero o un bien determinado. Y ese hecho de aportar, que está mal en realidad, es como anticipar, no debería llamarse, pero si lo ven en doctrina se le denomina así, aporte irrevocable. Ese hecho de entregar ese bien no lo convierte en socio. Hay que diferenciarlo del aporte. Esto realmente no es un aporte. No es socio ni accionista el que aporta dinero así. Solamente lo que va a hacer es un posible accionista en el caso de que se aumente el capital. Es decir... Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Cuando usted preguntó recién cuándo se incurre en mora, ¿no? Sí. El artículo 37 dice que el socio que no cumpla con el aporte en las condiciones convenidas, en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas, pasando a los 2 años el vencimiento del aporte, ¿ahí entraría en mora? Eso si así está establecido. Claro, ahí entraría en mora y se lo puede intimar. Ahí ya vamos a ver que hay en el 194, creo que es, el artículo de la ley establece cuáles son, en el caso de la sociedad anónima, los mecanismos o las opciones que en materia de cumplimiento del aporte tiene la sociedad anónima. Pero en principio, ¿qué es? Obligarla, puede optar por varias posibilidades. O obligarlo a cumplir, intimarlo a que cumpla, y si no cumple, rematar esas acciones, o, en su caso, declarar caducos los derechos
que representan esas acciones y en su consecuencia reducir el capital, o intimarlo a cumplir. 3 opciones le da la ley al caso de un socio de una sociedad anónima. Pero ahí te adelantaste, porque fue un específico a una sociedad anónima que no es materia, o no es que no es materia, pero no es algo que vamos a ver ahora en esta primera parte en general. En esta primera parte en general, el concepto que ustedes tienen que entender es que, ¿cómo se incurre en mora? Por el solo vencimiento del plazo. ¿Plazo qué? Quería el contrato. Si nada dice el contrato, es a partir de la inscripción, ¿sí? ¿Y qué opciones le da el legislador en general a todas las sociedades? Intimarlo a cumplir, siempre, ¿no? ¿Bajo apercibimiento de qué? De si no cumple lo excluyo, o si no cumple le inicio acciones para obligarlo a cumplir. ¿Está? Esas son 2 opciones que tiene en materia de incumplimiento del aporte de cualquier tipo de sociedad. Y en el caso de la SRL lo que vemos es que como las acciones en principio podrían ser objeto de remate, podrían rematarse esas acciones. Profe, sí. ¿podría dar un ejemplo en la SRL de una obligación de hacer accesoria? Y podría ser, no sé, el préstamo de uso, el usufructo o el goce y uso de un vehículo, de un inmueble. ¿Y un préstamo puede ser? ¿Un préstamo de cómo? Y bueno, pero si eso no le llamamos préstamo, le llamamos uso goce. ¿A qué te referías? ¿A disfrutar de un bien? ¿A usufructuarlo? No, porque me quedé pensando en las accesorias que estabas terminando de dar las obligaciones de hacer, que era solamente para la industria, pero que otra empresa, por ejemplo una SRL, podría tener de aporte una obligación. No, de aporte no, porque dije que no son aportes, son una prestación accesoria. Para una SRL, ese tipo de bien o ese tipo de contribución, digamos, no puede ser calificado un aporte. Es una prestación accesoria y debe estar establecida en el contrato para ser exigible. Si no, no. ¿Me entendés? En una SRL el aporte tiene que ser de una obligación de dar de un bien determinado, susceptible de ejecución forzosa o dinero. Nada más, no de hacer. Claro, nada más. Sí, de hacer y podría, pero como una prestación accesoria. ¿Y qué ejemplo nombró antes? ¿Cómo? El ejemplo es el que dio. Sí, podría ser eso, podría ser, no sé, una influencia personal, dedicarse a hacer determinada actividad en favor de la sociedad sin conformar un órgano de la sociedad. Por ejemplo, la influencia, el nombre, no sé, alguna cuestión de estas. Para poder llevar adelante un negocio, la influencia personal de ese socio, eso no está cuantificable en dinero y no podría constituir materia de aporte, pero podría comprometerse a hacer eso. Bien. ¿Comprendés? Sí, ahora sí. Siempre le voy a pedir un ejemplo cuando no entiendo. Bueno, sí, perfecto. Bueno, entonces le decía que el aporte Camila, dime. Disculpe, ¿podría repetir la ley y el artículo donde se encuentra lo de aportes irrevocables? Ese, los mando a leerlo, el artículo 45 de la ley 27.349, la mencioné antes cuando hablé de SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificada, es esa ley la que prevé, la menciona por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el aporte irrevocable, que lo menciona así como aporte irrevocable, pero insisto, está mal llamado así porque es un anticipo en realidad, es un dinero que tanto un socio como un tercero podría comprometerse a dar a la sociedad para la sociedad tener liquidez, pero eso no lo constituye en socio. Lo único que hace es que se utiliza en general cuando una sociedad necesita recursos con urgencia y no puede esperar a que se cumplan todos los trámites, todos los plazos para poder reunir a una asamblea de accionistas y decidir un aumento de capital. En ese caso, el aportante de esos fondos tiene la intención seguramente de convertirse en accionista, pero el hecho de aportarlo
así no lo convierte en accionista. Insisto, esto es algo que, si bien pareciera que nos estamos adelantando, pero es importante diferenciarlo de lo que es realmente un aporte. Este no es un aporte, esto es un dinero que se adelanta con la intención de que si se aumenta el capital una vez cumplido con todos los procesos que hay que cumplir, como es la convocatoria de asamblea, si es un aumento superior al quíntuplo tendrá que ser asamblea extraordinaria, si es menor al quíntuplo será asamblea ordinaria. Esto no se los voy a pedir ahora, se lo estoy explicando solamente. Dependiendo cómo sea el aumento, se cumple con todo ese procedimiento, es que si se llega a aumentar el capital, esa persona que realizó el aporte o el anticipo irrevocable podrá ser uno de los candidatos a adquirir acciones. ¿Comprenden? Podrá convertirse en accionista, pero entre tanto eso no pase, no es accionista. Esto es lo que tienen que tener muy claro. El anticipo irrevocable no da la condición de accionista, sino simplemente una promesa de que el administrador va a convocar la primera oportunidad que tenga a asamblea y que en la asamblea se va a tratar la posibilidad de aumentar o no el capital. Si se decide no aumentar, pues entonces no se aumentará y ese aportante o esa persona, socio o no, que realizó el anticipo, es simplemente como un acreedor de la sociedad. La sociedad le debe el dinero que él entregó. Pero si realmente deciden aumentar el capital, entonces va a poder adquirir una porción del capital, una cantidad de acciones que represente ese anticipo. ¿Me siguen? En realidad lo que se compromete acá es una obligación de medios, no de resultados. No se le promete que va a ser socio, sino simplemente que a la hora de que el administrador recibe ese dinero, en la primera oportunidad que tenga, va a llamar a asamblea y en la asamblea se decidirá si se aumenta o no es el capital. Si se aumenta el capital, tiene la posibilidad de ser socio y si no, lo que va a tener que hacer es restituir ese dinero a quien lo anticipó. Puede pautarse también un interés por el tiempo que la sociedad tiene el dinero o tuvo la disponibilidad del dinero y no lo devolvió, pero todo esto está sujeto a lo que se acuerde con ese aportante o con la persona que hizo ese anticipo irrevocable. Pero como les digo, ese anticipo en realidad no debería llamarse aporte, porque no existe un efectivo aporte de capital contra el que se entregue acciones, sino que el directorio solo se obliga a entregar acciones si la asamblea decide el aumento del capital. Y eso está sujeto a una condición, que la asamblea precisamente así lo resuelva. Esto, bueno, como comentario, ¿no? Que es importante tener en cuenta el aporte irrevocable o anticipo irrevocable. Vamos a ver qué otro tema viene. Bueno, la affectio societatis es otro elemento importante, otro elemento específico del contrato social, que para que exista una sociedad debe darse el elemento que algunos lo denominan como el más importante o un requisito inexcusable para la existencia de una sociedad, que es la affectio societatis, que no es más que la intención, el ánimo de formar una sociedad, de colaborar entre los socios para cumplir ese fin común. ¿Profe? Y significa... ¿Sí? Profe. ¿Sí? Son -5. Le avisamos por las dudas. Bueno, llegamos hasta ahí ya más o menos, a ver qué nos queda. No queda mucho, miren, lo vemos así rápidamente. El plazo de duración lo he mencionado varias veces, es otro elemento del artículo 11 que tiene que estar determinado en el contrato, en los balances de ejercicio, y tiene que ser publicado en edictos. Ahí está la resolución que les mencioné, que ahora se establece que a partir del 2022 el plazo tiene que ser de 30 años.
lo del affectio societatis, es muy importante entender esto, que tiene que estar en el contrato constitutivo las reglas para distribuir las utilidades, lo hemos dicho muchas veces, sale también del artículo 1, y soportar las pérdidas. Todo el tema del nombre ya lo vimos cuando hablamos en la parte de persona jurídica. Lo que es necesario que entiendan acá, y les puse también los artículos, es que en materia de nombres con respecto a las sociedades hay una diferenciación entre lo que es denominación y razón social, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablábamos de razón social, generalmente se refiere a las sociedades en las que, de aquellas intuito personae que dijimos en la clase pasada, o aquellas sociedades de persona o por partes de interés, en las que la responsabilidad se compromete ¿cómo? ¿Recuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se comprometen las sociedades de personas? De manera ilimitada y solidaria. Generalmente esas sociedades usan razón social. Y denominación social usan las sociedades que la responsabilidad se compromete en forma limitada. Este es como un principio, pero lo importante es que las sociedades tengan un nombre. El domicilio también es sumamente importante, está previsto en el artículo 11, inciso 2, lo de la estructura orgánica también es importante que esté diseñado en el contrato constitutivo, artículo 11, inciso 6, todo lo que hace al gobierno, a la administración, al control, si es que integra, por ejemplo, una sindicatura, un consejo de vigilancia, todo eso tiene que estar establecido en el estatuto, y acá está el elemento que venía mencionando hace rato, la fecha de cierre de ejercicio, que también es objeto de publicidad, de acuerdo al artículo 10, inciso 10, junto con toda la norma que hace al funcionamiento, a la disolución, a la liquidación, que tiene que estar en el contrato constitutivo, pero no está mencionada en el artículo 11. Sí está mencionado allí donde les pongo, en la ley 27.349, en el artículo 36, inciso 1. Esto a veces se pregunta en los exámenes. Lo importante es que entiendan que este dato es sumamente esencial, aun cuando no es tipificante, es esencial para todos los tipos sociales y tiene que estar en el contrato constitutivo. Lo último a decir, que está aquí, no quiero marearlos mucho con esto y ya cerraríamos, es lo de las nulidades societarias. La nulidad societaria no funciona igual que las nulidades civiles, ya lo dije varias veces, les dije que la nulidad vincular ¿afecta o no afecta el contrato? Había dicho que no, que una de las partes, el incumplimiento de una de las partes no anula el cumplimiento de las demás. Muy bien, Marina, muy bien, reatenta ahí. En principio es así, la nulidad como sanción que la ley impone y priva a un acto de los efectos jurídicos normales, a consecuencia de un vicio en su constitución, cuando afecta el vínculo con un socio, en principio no afecta el contrato, salvo que ese vínculo sea esencial, o salvo en aquellas sociedades que tienen dos tipos de socio y al afectar el vínculo con un tipo de socio queda reducida solo a una clase de socio. Por ejemplo, las sociedades en comandita simple, que tiene dos tipos de socio, o la sociedad de capital industria tiene dos tipos de socio. En esos casos sí afectaría el contrato, pero en principio la nulidad vincular no afecta el contrato. Esto es lo que tiene que quedarles claro, son salvables, a diferencia de las nulidades de derecho civil, y una de las cuestiones que también ya hablé, esto más bien para refrescarlo, porque ya lo mencioné antes, lo de la sanción a la falta de tipicidad. Recuerdan que les dije la clase pasada que ahora parece más benévola la ley, porque antes la sanción era la nulidad. La ley sancionaba con la nulidad a toda sociedad que no cumplía con los elementos específicos del tipo, con los elementos tipificantes. Ahora Profe, no. disculpe. Sí, Luna. Son las 6 ya. Dale. Bueno, hasta acá llegamos. Si tienen alguna duda, yo me quedo para el que tenga duda, lo resolvemos. Y si no, bueno, pueden hacer